Muy buenas noches con todos los participantes que se vienen conectando. Los saluda Lucía Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú. Bienvenidos una vez más al curso del día de hoy. Damos la bienvenida a todos los participantes que se vienen conectando a nivel nacional, acá en Perú y también a nivel internacional. Los invitamos a que den like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que se puedan enterar de nuestros próximos eventos en este mes. El día de hoy tenemos la segunda clase del curso especializado Programas Sociales y Políticas Públicas, Gestión Social, Diseños e Intervención Social. Y como ha sido en la primera clase, está a cargo del licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez, quien es el docente de esta capacitación. Entonces doy pase para que pueda iniciar la capacitación, licenciado. Ok, buenas tardes. ¿Se puede ver el material, cierto? Sí, todo ok. Ya, ok, vamos entonces. Bueno, nos habíamos quedado en el CIFO, pero vamos a dar un pequeño recuento y si vamos a demorar más por hacer este recuento, vamos a hacerlo, no se preocupe, más de una hora. Lo importante es sacar los conceptos muy concretos en torno a las políticas públicas y los programas sociales. Bueno, habíamos hablado de las políticas públicas, los programas sociales, cómo se diferenciaban. Una política pública era una decisión de autoridades políticas para solucionar un problema de la sociedad, un problema público, ¿no? Eh, Estas podían ser, pues, podían ser sectoriales o multisectoriales, podían ser políticas de gobierno, podían ser políticas de Estado. Es más, hoy día estaba leyendo el Decreto Supremo 029-2018 PCM, y en él establecía justamente lo que yo le expliqué, que tenía 40 días el Consejo de Ministros para aprobarlo, el plan de gobierno, el plan, la política general de gobierno, así se determina el documento, que es el documento que aprueba por el periodo de gestión del gobierno, ¿no? Y son las políticas priorizadas, ¿no? Específicamente por el gobierno. Eso lo especifica literalmente el decreto 029-2018 PCM, ¿no? Que es el reglamento para las políticas nacionales. Entonces, eso lo teníamos definido, las políticas de gobierno, las políticas de Estado. Recuerda que las políticas de Estado eran las permanentes, las que se aprobaban en el Foro del Acuerdo Nacional. El Foro del Acuerdo Nacional estaba integrado por los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, el Ejecutivo, ¿no? El presidente, los ministros, o sea, el Poder Ejecutivo, está la sociedad civil, como le había explicado, estaba los gremios empresariales, los gremios de los sindicatos, las centrales sindicales como las GTP, la CUT, está también la asociación de municipalidades, la Asamblea Nacional de Municipalidades, su representante, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, su representante de el Concilio Evangélico, su representante de la Conferencia Episcopal Peruana, o sea, estaba la sociedad civil, estaban todos los actores, digamos, que tienen cierta institucionalidad en el Perú, ¿no? Y ese era el Foro del Acuerdo Nacional. Había sido creado en el gobierno de Alejandro Toledo, como les dije, en el 2002, y tenía cuatro ejes principales para sus políticas de Estado, ¿no? Mientras que las políticas de gobierno eran presentadas por el Consejo de Ministros, eran las que priorizaban un periodo de gobierno, ¿no? Su duración era 5 años. eh, Recuerden, esos conceptos muy básicos hay que tenerlos en cuenta, porque yo también he sido una persona que ha postulado a diversas convocatorias y esas preguntas me han venido siempre. Entonces, de esa misma experiencia es que yo les hablo para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Yo supongo que en su mayoría de ustedes se capacita para ser un servidor público, alguno de repente para ser un regidor, un consejero regional, un alcalde, un gobernador regional, un congresista o quién sabe, el próximo presidente de la República, ¿no? Entonces,
En ese punto de vista, habíamos establecido de que hay que diferenciar eso, ¿no? Políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas sectoriales, políticas multisectoriales. Todo está establecido en los documentos, en la teoría, pero también la legislación peruana ha aterrizado esos conceptos en su legislación y en su reglamentación también. Pues vamos a ver el marco institucional. Bueno, acá estaba la ley, ¿no? El decreto supremo justamente que les hablaba, el decreto supremo 029/2018, que establece el reglamento de las políticas nacionales, también para ver de un panorama más amplio, no solamente que tiene que ver con políticas nacionales, sino con también una estructura del Estado, una organización del Estado, es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la 29158, pero también hay que entender cómo podemos entender la organización del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, como el Parlamento y el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, es la Constitución. La Constitución le da justamente, le da garantías, competencias exclusivas, excluyentes, compartidas a los distintos órganos constitucionalmente autónomos, poderes del Estado, y también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Y tenemos acá también la guía de políticas nacionales del CEPLAN, la 2024 es la más actualizada, es la que encontré en el CEPLAN, que define el proceso metodológico para formular políticas públicas, ¿no? Basada en evidencia. Hablando de evidencia, hoy día yo les tengo un material que justamente lo preparé para esta clase, que habla de las evidencias del programa Beca 18. Y eso lo vamos a tratar al último, ¿no? Pero acá tenemos estadística, ¿no? Tenemos fuente, la fuente, por ejemplo, es la Dirección General de Presupuesto del MEF, ¿no? Acá, por ejemplo, la fuente es el padrón de postulantes, o sea, es una información verificada por Pronavec y por el MEF, ojo. Entonces, acá vamos a hablar de la evaluación de impacto del programa Beca 18, corte 2013, modalidad ordinaria, institutos, tercera medición. El corte corte quiere decir un corte, ¿no? Un corte, o sea, el corte 2013, ¿no? El periodo que establece. Solamente va a hablar de la modalidad ordinaria de institutos, ¿no? 2013, ojo. Vamos a. Este PPT lo he mandado hoy día a los encargados, ellos los pueden brindar a ustedes, ya bueno, que se inscriban para poder tener la certificación, ¿no? Y luego tenemos acá la guía, bueno, acá el Foro del Acuerdo Nacional, bueno, eso ya hemos hablado, también esto hemos hablado, también. El sistema de focalización lo vamos a ver hoy día, ojo, hoy día vamos a ver el SINAFO, el Sistema Nacional de Focalización, y algunas normas sectoriales. Enfoques, modelos de intervención, habíamos hablado, estos modelos de intervención están justamente en el Sistema Nacional de Focalización. Los principales enfoques: derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género, territorialidad, ciclo de vida, la gestión por resultados, la atención integral. Esto lo hemos visto. Y creo que sí, estamos acá. No, esto ya lo hemos pasado también. También hemos pasado esto. Diseño, ¿no? Bueno, esto. Vamos a hablar del diseño, ¿ok? Bueno, el diseño de programas y políticas sociales, ¿no? Ojo, hay que diferenciar que hay cuatro ejes de las políticas, ¿no? De Estado. Una tiene que ver con el tema de igualdad, ahí entran las políticas sociales, la justicia y justicia social, ahí entran las políticas sociales. Otros tienen que ver con la productividad, la industrialización. No vamos a tratarlo en esta clase, ¿no? Otros tienen que ver con la democracia, o sea, con el Estado de Derecho, ¿no? Pero hoy día vamos a integrar solamente las políticas sociales. En ese margen vamos a, vamos a establecer que un diseño de una política social tiene que estar alineada. Una política social tiene que estar alineada. ¿A dónde tiene que estar alineada? A una política de Estado, ¿no? Y la política de Estado, ¿dónde se desarrolla? En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es decir, política de Estado, se arma un plan al 2050 ahora en el Perú, y se establece un cierre de brechas. Dentro de ese cierre de brechas
se establecen algunas estrategias, algunos programas sociales para poder, digamos, poder mecanizarlo, hacer el cómo, ¿no? El diseño de programas y políticas sociales es un componente esencial de la gestión pública orientado al bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables en el Perú, y es un proceso se marca en la desigualdad estructural, diversidad cultural y desafíos institucionales. La política social se define como el conjunto de decisiones, acciones del Estado de para garantizar los derechos sociales, reducir las desigualdades, que es reducir las brechas y mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar que también coincide, con, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que también tiene, ¿no?, ese objetivo, mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y reducir las desigualdades lo encontramos pues en toda la política nacional de desarrollo social, ¿no?, que lo tiene el MIDIS. Los derechos sociales vamos a encontrarlo en diversos, en la Constitución, en diversos ministerios que aplican esto. Los programas sociales, por su parte, son instrumentos operativos entre las políticas con objetivos específicos, población objetivo y mecanismo de intervención definido. Vamos a hablar de objetivos específicos. ¿Por qué tienen objetivos específicos? Porque un programa social, según la 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, son temporales y son solamente para resolver problemas específicos, ¿no?, dentro de una política nacional, ojo, y tienen una población objetivo. ¿Cómo diferenciamos la población objetivo del MIDIS y por ejemplo, la del Ministerio de Educación? Un ejemplo, la población objetivo del MIDIS en pensión 65, en el programa de pensión 65, son mayores, personas mayores a 65 años que no tengan pensiones contributivas, es decir, que no reciban AFP, que no reciban ONP, que no reciban algún, alguna pensión por un seguro de riesgo, pero tiene que estar incluso, o sea, aparte de no recibir una pensión, tienen que estar en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Entiendes? O sea, es decir, si alguien es calificado y, por ejemplo, es una persona mayor, pongámosle, un comerciante, ¿no?, que nunca aportó al seguro, al seguro de pensiones, ¿no?, a la pensión, a la ONP, no aportó una FP, sin embargo, tiene dos casas, ha tenido préstamo por miles de soles. Esa persona no va a calificar para pensión 65 porque no está en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Entienden? Y luego, por ejemplo, tenemos también a la de juntos. La de juntos se da más que nada en zonas rurales, ¿no? También se le da a las poblaciones. Entonces se le da un bono. Igual, si esas familias no se encuentran en situación de pobreza, tampoco van a calificar. O pobreza extrema. Ojo. Y a eso, de lo de juntos, son condicionados, ¿no? Son, por ejemplo, son bonos, si son bonos, son pensiones no contributivas, son, eh, son condicionadas, o sea, es decir, que estas personas tienen que cumplir ciertos requisitos cada, cada vez que para recibir la pensión, ¿no? Llevar a las personas adultas mayores al hospital, que tengan sus chequeos médicos, eh, que los niños, niñas y adultos vayan los niños vayan a la escuela, ¿no? Si no están matriculados, si no presentan esos documentos de verificación, las evidencias, no van a poder recibir el bono. Es decir, existía antes de Pensión 65 y también de Juntos toda una problemática en torno a que las familias incluso no mandaban a sus hijos a estudiar y los mandaban al campo, ¿no? Los mandaban al campo. Es decir, estos programas sociales lo que hace justamente es condicionar a que esa familia no lo mande al campo, sino lo mande al colegio y él pueda tener un futuro, digamos, que él pueda escoger, ¿no? No que simplemente porque le tocó vivir en una familia pobre, sigue en la misma situación para más adelante, ¿no? Porque eso es lo que sucedía. Y luego tenemos los mecanismos e intervenciones definidos, ¿no? Cada programa establece un mecanismo de intervención definido, ¿no?
Por ejemplo, en Pronavec, yo trabajé en Pronavec, su mecanismo era muy simple, o sea, habían sistemas informáticos, bueno, simple para nosotros los jóvenes, ¿no? Pero de repente un poco complicado para personas que son ya adultas mayores. Y por ejemplo, Beca 18 tenía a personas estudiando víctimas de terrorismo. Y cuando eran víctimas de terrorismo, no importaba la edad que tuviera, esa persona podía tener 50 años, es más, yo atendía a un señor de 50 años que podía estudiar, pero como había sido víctima de terrorismo, estudiaba en un instituto, me recuerdo, y cobraba una pensión. Y le dificultaba, pues, poder ingresar a las plataformas informáticas de Pronavec. Pero bueno, se le capacitó, se le mandaron manuales, y bueno, las personas aprenden, ¿no? Pero, o sea, digamos, existen estos mecanismos de intervención, ¿no? En el caso de Beca 18 estableció una plataforma, una plataforma tanto para el becario como para el gestor, ¿no? Yo era el gestor, yo era el que evaluaba. Entonces, teníamos que revisar que ellos subieran al sistema su matrícula, teníamos que revisar que subieran sus notas, su asistencia, y si había un curso en vacaciones que estaban obligados a hacerlo, y recibían su curso de inglés, su voluntariado, o la práctica que estaba realizando. Es decir, existía todo un mecanismo, al menos en Beca 18 que yo trabajé en la modalidad institutos, existía todo un mecanismo de las evidencias para hacerle su pago. Es decir, también eran condicionados, ojo. Entonces, tenemos este diseño de políticas, de programas y políticas sociales que van a estar estableciendo poco a poco, ¿no? Y que cada programa lo va a definir. Bueno, también trabajé en Juntos, una pequeña temporada, y claro, y en Juntos era justamente eso, ¿no? Había evidencia de que las poblaciones, bueno, en Juntos era un poco, digamos, no tan sofisticado como Beca 18, pero existían gestores que evidenciaban y validaban la información que tenían que recibirla, ¿no? Ojo. Entonces, cada programa va a definir sus mecanismos, ojo. En el diseño de los programas y políticas sociales tenemos un marco legal en el Perú, tenemos la ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ve toda la política de desarrollo social e inclusión social, la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de dignidad, de igualdad y protección social, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que ve una gestión pública por resultados, ojo, es decir, ¿y por qué es interesante y bueno citar la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública? Porque la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública dice claramente que las normas no se pueden superponer, no puede haber superposición normativa y no puede haber duplicidad de funciones, ¿no? Eso establece de que un programa social no puede intervenir en la misma población objetivo, y ya les he hablado de la población objetivo, es la población que va a recibir el beneficio. Es decir, y esa persona, si recibe un beneficio por juntos, no puede recibir el beneficio por pensión 65, ¿entienden? Porque cumple otras condiciones. O es más, si cumple como beca 18, por ejemplo, tampoco puede recibir el de otro tipo de pensión. Y también existen otros, ¿no? Otro tipo de programas sociales, ojo. Y la ley marco de modernización del Estado, les digo, porque la ley marco establece justamente que cada entidad tenga definidas sus funciones, sus competencias, y para eso se estableció una matriz bueno, luego se estabilizó a través de una matriz de competencias exclusivas, excluyentes y compartidas, ¿no? Que se estableció a lo largo, y actualmente existe eso, ¿no? Establece que justamente cada entidad, cada ministerio, no tenga una función que se duplique con la otra, ojo. Y luego tenemos, pues, bueno, esa es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que establece programas nacionales puedan ser creados y ejecutados funciones específicas del Poder Ejecutivo, especialmente en temas de desarrollo social, inclusión, salud, educación, entre otros. Los programas nacionales son unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo que tienen por finalidad implementar políticas públicas específicas de
carácter multisectorial e intergubernamental. Se crean mediante decreto supremo y están adscritas a un ministerio, aunque pueden tener autonomía técnica y operativa, ¿no? Cuando nos dice acá que tiene que implementar políticas públicas específicas, tiene que decir que estas políticas públicas tienen que estar determinadas en la legislación. Aparte, tienen que ser multisectoriales e intergubernamentales. ¿Por qué? Porque tienen una coordinación con los diversos niveles de gobierno, es decir, gobierno local, gobierno regional y multisectorial, porque para su información necesita esa interoperatividad que tiene el Estado con información que recabe de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el Pronavec tenía información del CIFO, pero el CIFO pertenece al MIDIS. Bueno, sí, pertenece al MIDIS todavía, ¿no? El SINAFO, el Sistema Nacional de Focalización de Hogares, antes era solamente una dirección del MIDIS. Hoy en día es un organismo de focalización. Claro, es un organismo técnico especializado que tiene mayor jerarquía, pero en ese momento pertenecía directamente al MIDIS. Oiga, el Office, el organismo de focalización, eh, pertenece como órgano técnico especializado adscrito al MIDIS, es decir, tiene más autonomía, ¿no? Pero ojo, y claro, el carácter es multisectorial porque justamente Pronavec, a través de la información que le da el SINAFO, evaluaba a sus futuros becarios, ¿no? Y luego tenemos bueno, se crea mediante mediante decreto supremo, ¿no? Y son unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras que son, son, digamos, de definiciones que se establecen en la en el decreto legislativo 1240, que es la del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahí van a establecer las definiciones, qué son unidades ejecutoras, qué son pliegos presupuestarios y cómo se establece a nivel presupuestal. Diseño de programas sociales en el Perú. El diseño de programas sociales en el Perú sigue una lógica de intervención basada en diagnóstico de necesidades, utilización de herramientas como el SINAFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, y la definición de objetivos y metas alineados a objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que estén alineados al objetivo, a la ODS, ¿no? Y estrategias de implementación, coordinación intersectorial e intergubernamental, esto ya les he explicado, evaluación y monitoreo a través del enfoque de presupuesto por resultados. Bueno, yo justamente hoy día les he traído una evaluación de impacto del MEF, ¿no? Pero acá, en el seguimiento, en la evaluación y monitoreo, no solamente es, digamos, externo, también puede ser interno, ¿no? Y yo recuerdo que en el 2015 que estuve en Pronave, se hacía seguimiento y monitoreo interno para ver claro, los mini indicadores que teníamos nosotros a través de IES. El IES le decían la institución educativa superior, es decir, el instituto que, 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 que uno estaba gestionando. En los casos representativos son programas juntos, transferencias condicionadas para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, una más, que es la atención integral en la primera infancia, y pensión 65, protección social a los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Esto es solamente un ejemplo, ojo, pero acá les he traído la fotito, pensión 65, juntos, Pronavec, el CIS, Trabaja Perú, que Trabaja Perú la cambió de nombre 3 veces incluso, ¿no? Se llamaba Lura Warmi, bueno, ahora tiene otro nombre. Contigo, Jóvenes Productivos, que también se llamó Programa de Empleabilidad, y el FICE, ¿no? Sistema de Focalización de Hogares, SINAFO. Sistema de Focalización de Hogares, SINAFO. Este es un sistema que ahora tiene un organismo técnico especializado adscrito al MIDIS, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hoy en día, digamos, el que hace seguimiento, el que se encarga del SINAFO es el Office, organismo de focalización del sistema de focalización de hogares, ¿no? Ojo. Marco conceptual. SIFO es una herramienta técnica del Estado peruano que permite identificar y
clasificar hogares según situación socioeconómica a fin de orientar adecuadamente intervenciones públicas focalizadas por programas sociales y subsidios estatales. La ley que crea el SINAFO es la ley 30435, del cual el CIFO forma parte. Esta ley establece la focalización debe ser un proceso técnico, transparente y centrado en la ciudadanía. Otra ley es la ley de modificación del SINAFO, la 31493, que fortalece el rol en la planificación, ejecución políticas sociales, promoviendo el uso de múltiples variables para la focalización, no solo a nivel socioeconómico. Ah, ya. Ahí cuando habla no solo de asociación socioeconómico, establece también una nueva focalización. O sea, establece también por grupos vulnerables, ojo. Y eso lo vamos a hablar más adelante, que es uno de los principios justamente del SINAFO. Resolución ministerial 069-2024 MIDIS, que aprueba la directiva 06-2024 MIDIS, que se regula la operatividad del CIFO, estableciendo procedimientos, responsabilidades y estándares técnicos. Características del CIFO, ¿no? Instrumento técnico que proporciona clasificación socioeconómica. La clasificación socioeconómica la vamos a ver de acuerdo a las características y a que tienen en su ficha, ¿no? En esa ficha ellos establecen si, digamos, la persona cuenta con refrigeradora, si cuenta con televisor, si la casa es de estera, si la casa es de barro, si la casa es de material noble, si está tarjeada, no está tarjeada. Todo, en la ficha lo vas a encontrar todo eso. Y el llenado de esa ficha te va a arrojar un, digamos, te va a arrojar una puntuación y de acuerdo a esa puntuación establece tres niveles. No pobre, que no clasifica para ningún tipo de programa, eh, al menos para subvenciones, porque sí puedes, en Pronavec al menos sí puedes acceder a un préstamo, más no a una beca, pero sí a un préstamo. Si eres no pobre, ojo. Y luego eres el pobre, digamos que una situación de pobreza, y luego está el pobre extremo. Esta ficha, este instrumento, te va a establecer una clasificación socioeconómica. Ve el ingreso de tus padres, el ingreso de tu mamá, de tu papá, cuántos hermanos tienes. Es un sinnúmero de preguntas, el cual va a establecer cuál es el grado de pobreza, ¿no? Es más, si estudias en colegio nacional o en colegio particular, te hace toda la evaluación, ¿no? Baso de datos nacionales. Utiliza el Padrón General de Hogares como fuente oficial de información, ¿no? Es decir, claro, esa ficha te establece y te lleva el padrón y vas a estar en el padrón y el padrón te va a decir, esta persona es pobre, no pobre, pobre extremo. No, la interoperatividad se articula con otro sistema del Estado para validar y actualizar sus datos. ¿A dónde pide información el CIFO? Pide, por ejemplo, al Seguro Social. Pide el Seguro Social, pide salud, a los seguros privados, este, pide información a RENIEC, pide información a la municipalidad que te va a hacer justamente, que va a llenar esta ficha de clasificación socioeconómica, porque eso lo ve, ojo, la municipalidad, ¿no? No lo ve, no, el que llena la ficha la hace la municipalidad. No lo hace Pronavec, no lo hace Pensión 65, lo hace la municipalidad. Y luego tiene cobertura nacional porque opera en todos los distritos a través de las unidades locales de empadronamiento, las ULE. ¿Y las ULE dónde están? Están en el gobierno local, ojo. Están en las municipalidades distritales y provinciales, ¿no? Incluso si por ahí hay un centro poblado, lo van a encontrar en el centro poblado. Las principales características son instrumento técnico, interoperatividad, base de datos nacional y tiene una cobertura nacional, ojo. Empadronamiento, fases del proceso de filiación. El empadronamiento, bueno, eso ya lo he explicado. Esto lo va a hacer la municipalidad, que hace la recopilación de datos socioeconómicos mediante visitas domiciliarias realizadas por la SULE, ¿no? Es decir, el focalizador
de la unidad local de empadronamiento va a ir a tu casa a solicitud tuya, que tú vas a presentar y va a hacer una evaluación de dónde vives, ¿no? Un, un tips, si ustedes quieren presentarse a una beca, algo, tienen que ser en una situación de pobreza extrema, ¿no? Le da más puntos. Proceso de focalización y validación. Análisis de información recolectada y cruce con datos oficiales, RENIEC, SUNAT, ¿no? Claro, también van a ver cuánto tributas, porque de repente tu papá tributa, ¿no? Entonces, esa información la va a procesar y validar. Y luego va a haber la clasificación socioeconómica, ¿no? La asignación de una categoría de pobre extremo, pobre o no pobre. Acá está lo que le he dicho a usted, la clasificación socioeconómica. Y el registro, a esto va a un padrón general de hogares y es accesible para las entidades públicas. Y a partir de ese padrón, las entidades públicas van a establecer si esta persona puede tener, digamos, una pensión en pensión 65, un bono en programa Juntos, una beca en Pronavec, si puede, el FICE también tiene algunos beneficios en la compra de balones de gas, ojo. 5, actualización y vencimiento. La clasificación socioeconómica tiene una vigencia determinada y puede ser actualizada a la solicitud del hogar o por cambios en su situación. Ojo. O sea, eso se puede actualizar. Yo que he revisado la directiva, se puede pedir se puede pedir una nueva evaluación después de 6 meses. No es que pueda hacer todas las veces que a mí se me dé la gana. Después de 6 meses recién puedo pedir una actualización o vencimiento. Principios del SINAF. Universalidad de focalización. Toda intervención pública que utilice criterios de elegibilidad debe aplicar procesos de focalización sin excepción. Objetividad. La focalización debe basarse en criterios técnicos, verificables, medibles, evitando juicios subjetivos o discrecionales. Es decir, esa ficha que van a llenar no va a inventar nada. Lo único que va a hacer es marcar todo lo que encuentren en el hogar, todo lo que vea. E incluso ve la conexión, ojo, si la conexión a agua es directa al hogar o es por pileta. Va a ver si la conexión a luz es directa o es vecinal, o sea, ¿no? Porque en algunos sectores poblados la luz le llega solamente a la asociación y ellos lo reparten, ojo. O sea, ellos ven todo ese tipo de verificaciones. La transparencia. Los procesos de focalización deben ser accesibles, comprensibles y auditables por la ciudadanía y las entidades fiscalizadoras. Ojo, existe una sanción a todas aquellas personas que mientan en torno a su situación socioeconómica, ¿no? Es más, si el empadronador ha ido y de repente por darte la, digamos, no sé, pues el apoyo, así tu primo, tu vecino, le caíste bien, no sé, y miente la información, puede ser sancionado. Existe todo un proceso disciplinario, tanto para el beneficiario como para el empadronador, ojo. Confidencial, la información personal y socioeconómica de los hogares debe ser protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Principios del SINAFO, la eficiencia y la eficacia. El uso de recursos públicos debe maximizar el impacto de las intervenciones, asegurando que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Cuando me hablan de eficiencia y de eficacia, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Cuando me hablan de eficacia, yo voy a entender que es cuando yo realizo la operación, digamos, en los tiempos establecidos, en los plazos que me he establecido, en los criterios que me he establecido. Soy eficaz, ¿no? Yo cumplo con hacer mi trabajo, soy eficaz. Pero la eficiencia es que yo, dentro de los plazos que me han dado, con los mismos recursos que tengo en comparación con otros, realizo algún producto mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, en menor tiempo, con mejores criterios, con más evidencia. Ojo, ese es solamente un ejemplo. Entonces, son dos criterios diferentes, pero que están relacionados, muy relacionados, en torno a los principios del SINAF. La interoperatividad, esto les estaba explicando cada rato. La interoperatividad es un concepto, y justamente yo estoy haciendo una tesis de la interoperatividad y con el tema de la simplificación administrativa, porque yo me considero un especialista en simplificación
administrativa. Ya vengo trabajando en simplificación administrativa más de 8 años ya. En programas sociales llevo 3 años, ¿no? Por ejemplo. Y la interpretatividad que yo he visto a lo largo, bueno, desde la política nacional de modernización, allá por el 2013, ¿no? Que se aprobó con Decreto Supremo 04/2013, PCM. La interpretatividad cada vez ha sido mayor, ¿no? Primero teníamos el tema de la SUNAT, RENIEC, ahora vemos que es muchísimo más, ¿no? La interoperatividad ya incluso llega con las instituciones bancarias, con el Banco de la Nación, con Págalo.p. O sea, la interoperabilidad cada vez está tomando mayor fuerza en la administración pública. Ojo. Y eso lo tiene el SINAF. Ojo. Actualización permanente. La información utilizada para la focalización debe mantenerse actualizada para reflejar los cambios en las condiciones de vida de la población. Y la equidad. Se debe garantizar que las intervenciones focalizadas contribuyan a reducir las desigualdades sociales, económicas y territoriales. Ojo. Yo les expliqué la otra vez la diferencia entre equidad e igualdad, ¿no? Son conceptos que también están muy relacionados, pero son diferentes, ojo. Bueno, vamos a hablar ahora de la unidad 7, intervención social y estrategias de implementación. La intervención social, concepto en el rol en la política pública. Intervención social es el conjunto de acciones planificadas, el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que buscan transformar situaciones de vulnerabilidad, exclusión o desigualdad social. En el contexto de políticas públicas, estas intervenciones se materializan a través de programas sociales que operan bajo principios de equidad, inclusión y justicia social. En el Perú, estas intervenciones están alineadas con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y se ejecutan principalmente a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS y sus programas nacionales. Miren, antes del MIDIS existía el MINDES, ¿ya? El MINDES era el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Yo trabajé en el MIM, yo no trabajé en el MINDES, pero antes de ser MIM, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, era MINDES. Y el MINDES tenía pues los programas PRONA, sí, PRONA, tenía FONCODES, INAVIF, eh, tenía el programa nacional de la violencia, ¿no? Pero hoy en día existen otros programas. Oh, existe, por ejemplo, Warma, que es la heredera de PRONA, ojo, tiene bueno, ya existía Cuna Más, ¿no? Pero era Guaguasi, me recuerdo que era el nombre del programa. Era más pequeño, ¿no? Ahora Cuna Más tiene, digamos, una intervención muchísimo más grande, ¿no? Con el MIDIS. Este, juntos estaba, si no me equivoco, en la presidencia del Consejo de Ministros. eh, este, Pasó al MIDIS. 2165 se creó recién con el gobierno de Yantumala, ¿no? Entonces, esta intervención social la ha existido antes, sí la ha existido, pero en menor demanda, en menor oferta, ¿no? Siempre ha habido la misma demanda, pero ha sido menor la oferta. Hoy en día la oferta sí es, digamos, más cuantiosa y el gasto social del Estado es mucho más. Pero hay que recordar que el Estado antes tenía muchísimo menos dinero, no había tanta bonanza económica. Ojo. Entonces, esa es la intervención social, son parte de las políticas públicas priorizadas en torno, pues, a las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Estrategia de implementación en políticas y programas sociales. La focalización y la territorialización. La estrategia, ¿por qué la focalización? Porque va a garantizar que solamente las poblaciones con menor recursos económicos puedan recibir un beneficio. Claro, porque no existe la lógica en que, por ejemplo, yo a un empresario le dé los mismos beneficios que le doy a alguien que se llama pobreza, ¿no? Como habíamos hablado en el tema de la pandemia. La pandemia, pues, recibió un beneficio a aquellos que ganaban, por ejemplo, apenas menos de 1.500 soles, recibieron un bono, yo me recuerdo, recibieron un bono de 500 soles, ¿no? Y los que ganaban
solamente el sueldo mínimo, menos 1.200, recibieron también un bono diferente. Entonces, y los que no ganaban nada y no aparecían ni en planilla, ni en eso, también recibieron bono. Entonces, y recibieron más bonos, claro, hasta 3 bonos recibieron. Claro. Ese principio es un principio de equidad, ¿no? ¿No? Y bueno, eso a través del CIFO se puede visibilizar, se puede tener criterios. ¿Por qué? Porque el CIFO te va a establecer 3 categorías y a esas categorías le voy a entregar, por ejemplo, becas a las 2 categorías de pobre o pobreza extrema y de acuerdo al puntaje que saca en el examen y de acuerdo a otras condiciones como las pensiones no contributivas, como las pensiones de seguro de riesgos, ¿no? O se le va a otorgar un bono, digo, ¿no? Entonces, el CIFO te va a servir para eso, ¿no? Esa va a ser la estrategia de implementación a través del CIFO, evaluar e identificar la población objetivo. Cuando yo sé cuál es la población objetivo de mi programa, vamos a explicar también una aplicación de enfoque de territorialidad para adaptar a intervenciones de realidades locales, ¿no? ¿Por qué? Porque el de territorialidad, les voy a decir, va a tomar características de la zona. Como les expliqué en Jaliwarma, ¿no? En Jaliwarma se estaba aplicando ese enfoque de territorialidad, ¿no? Y a mí me parecía muy bien, ¿no? Pero sino que se hizo un incentivo perverso, ¿no? Algunos aprovecharon o incluso creaban una empresa, digamos en Junín, para que diga, bueno, esta empresa es local, ¿no? Así es que le doy algunos puntos adicionales para que yo le pueda hacer las compras, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un incentivo que algunos aprovecharon, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa, claro. Articulación intergubernamental e intersectorial. Esto ya le había explicado, ¿no? Pero esta articulación intergubernamental e intersectorial, ¿dónde lo recogemos? Está en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la del 20 al 2021, ojo, ¿no? Ahí está, y se le llama articulación interinstitucional, ¿no? Y tiene esos dos conceptos, la intergubernamental, que son por niveles de gobierno, y la intersectorial por niveles, por sectores, diré. Coordinación entre niveles de gobierno, nacional, regional y local, integración de servicios sociales, educativos, salud y productivos. La implementación que se va dando y la estrategia también es a través de la gestión por resultados. La gestión por resultados, ¿cuál es el principal criterio? Un principal criterio es que la, la aplicación que se da de este dinero, de este presupuesto, de esta inversión que hace el Estado, mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Cuando genera una mejora en la calidad de vida de las personas, quiere decir que está abriendo un valor agregado. Y en el Estado este valor agregado se le llama valor público. Ojo. Evaluación de impacto y monitoreo continuo de indicadores. Justamente otro de las estrategias es la evaluación, el seguimiento y monitoreo continuo de los indicadores. ¿Dónde vas a encontrar los indicadores? Vas a encontrarlo en el PEI, en el POI. Ojo. ¿Qué es el PEI? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Qué es el POI? El Plan Operativo Institucional. ¿No? Ojo, eso lo vas a hacer. Mecanismo de rendición de cuentas y control social, ¿no? Algunos programas, como por ejemplo Cuna Más, tienen mecanismo de rendición de cuentas y control social. Tengo entendido que Hali Warma también lo tiene, ¿no? Ojo. A ver, sigamos. Ética, derechos y participación en intervención social. Bueno, esto vamos a ser muy breves. Ojo. ¿Dónde encontramos la ética? La ética no solamente es filosofía en el sector público. Eh, Muchos vamos a escuchar de la ética aristotélica, vamos a escuchar hablar de la ética de Kant, ¿no? De la categoría, sí, de los imperativos categóricos que establece Kant, pero eso no aterriza en el Estado. Pero cuando ustedes busquen en Internet, dicen, ya, la ética de Kant, la ética de Aristóteles, ¿no? O la ética de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, esos son, por decir, ejemplos. En el Perú existe un código de ética de la gestión pública. Existe un código de ética.
Sin embargo, acá hemos aterrizado los conceptos en torno a la ética social, a la intervención social. La ética en la intervención social se refiere al conjunto de principios y valores orientados a la conducta de los profesionales en las instituciones y en relación a las personas y comunidades. Implica actuar con respeto, justicia, responsabilidad, integridad y compromiso con el bienestar colectivo. Los valores éticos que fundamentalmente incluyen dignidad humana, que también está en la Constitución, justicia social, que también está en la Constitución, solidaridad, autonomía y transparencia. Ojo. Derechos humanos son todos los que vamos a encontrar que tienen que ver con el respeto a la persona humana. La de participación ciudadana, vamos a encontrar todos aquellos, es la intervención del ciudadano en los asuntos públicos, en las funciones públicas que tiene el Estado y que la intervención tiene que darla a su comunidad. Ojo, esta participación ciudadana me hace recordar a un elemento del gobierno abierto que en el Perú se está tratando de implementar. ¿Y por qué se está tratando de implementar el gobierno abierto? Porque el gobierno abierto es un requisito de la OCDE, del Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico, que el Perú quiere ingresar, ¿no? Y que últimamente ha tenido algunos traspiés por las intervenciones, las políticas, el juego en la democracia y en el control de poderes que se está dando en la sociedad, ¿no? Hace poco vemos que han tratado de sacar a una fiscal de la nación, por ejemplo. Eso es una ética dentro del Estado. Pero hoy día vamos a hablar solamente de programas sociales, ¿no? No vamos a hablar de eso. Aplicación de intervención social. En los programas sociales, el MIDI y otras entidades, la ética y derechos humanos participan e integran mediante mecanismos de consulta y diálogo ciudadano. Enfoque de derechos, diseño de políticas públicas, transparencia en la gestión, empoderamiento comunitario y responsabilidad. Ojo. Constitución política, como ustedes pueden ver, es la fuente normativa. Tenemos otra ley, que es la ley 27815, el Código de Ética de la Función Pública, y la ley 26300, ley de participación y control ciudadano. Esta ley 26300 la busqué y es de 1994. Ojo, pero sí está vigente. Código Ética Profesional Social del Trabajo Social, que es de los trabajadores sociales, ojo, tiene que ver mucho con los programas sociales, los trabajadores sociales definen mucho. Hoy, últimamente han tenido muchos pronunciamientos en programas sociales porque se ha tratado de y esto sí lo puedo hablar porque es un tema de programas sociales, justamente. El Congreso ha tenido propuestas legislativas para fusionar el Programa Nacional Aurora, que ve el tema de la mujer, derechos de la mujer, empoderamiento de la mujer, con, con la defensa pública, ¿no? Ha tratado de integrarlos en una manera, digamos, de defenderlo, ¿no? Pero ojo, cuando nosotros queremos ver el Minjus solamente ve, digamos, defensa del ciudadano. En cambio, el programa Aurora ve eso, empoderamiento. ¿Por qué? Porque los capacita, capacita a las mujeres, capacita a los hombres, y los capacita en un fortalecimiento de capacidades en masculinidades responsables, en roles de género también. Yo les puedo decir específicamente, yo he trabajado en el Programa Nacional de Aurora como promotor, porque una de mis profesiones también es abogado, el otro soy educador. Y bueno, el programa Aurora tiene un rol muy importante, no solamente eh, digamos, como programa nacional, sino también como un ente defensor de las mujeres y también puede defender hombres, ojo, también puede hacerlo, sino que a veces existe mala utilización de algunas normativas por parte de algunas personas, pero son solamente casos aislados, ojo. Al menos el programa Aurora yo he tenido la oportunidad de ver abogados y abogadas, digamos, llamándole la atención a policías que no querían recibir una denuncia, ¿no? Y si no existía Aurora, ¿quién nos defendería? Digo, porque Aurora los defiende gratis, ojo, no les cobra ni un sol, ¿no? Y a veces existe poco desconocimiento por parte de la
de las fuerzas del orden y el programa Aurora hace prevalecer esos derechos. Ojo, Programa Nacional Aurora. Ojo. Su nombre es largo, su nombre es Programa Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar, Aurora. Vamos a hablar de la unidad 9, casos de estudio y buenas prácticas. Principales impactos sociales en beca 18 según el MEF, puesto. Según el MEF, ojo, ¿no? Porque algunos, hay distintos criterios, ¿ah? Ojo. Hay algunos que han criticado beca 18. Recuerdo que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski existían sectores de bancadas que decían que beca 18 no tenía ningún tipo de impacto en la sociedad. Sin embargo, estos evaluaciones de impacto demuestran todo lo contrario y ahora lo vamos a ver con cifras. Mira, el principal aspecto, el principal, digamos, beneficio que es de beca 18 es el acceso a la educación superior. Los beneficiarios de beca 18 tienen una mayor probabilidad de acceder a instituciones de educación superior, especialmente de mejor calidad en comparación a jóvenes en situación similar que no accedieron al programa. Es decir, beca 18 lo que ha hecho es asegurar que las personas cumplan con terminar su carrera, porque muchos se matriculan en un instituto, se matriculan en un instituto nacional, por ejemplo, pero no tienen recursos, van a un instituto nacional, y otros se van a institutos particulares, y a algunos sucede cualquier percance, que puede morir tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, y dejas de tener ese apoyo. O puede ser que salgas embarazada, o puede ser que tú como varón embaraces una chica, o sea, y estás en toda la juventud que un poco no te controlas bien, entonces digamos, ha asegurado que la mayoría termine el instituto o la universidad. Y luego hay reducción de deserción educativa, ¿no? Reducción de la deserción educativa. Es justamente lo que se hablaba. El programa contribuyó a reducir la interrupción de estudios, especialmente en institutos tecnológicos, gracias al acompañamiento académico y financiamiento integral. Mejor desempeño académico. Los becarios muestran mejores resultados académicos en universidades e institutos, lo que asocia el soporte integral que reciben la nivelación, tutorías y materiales. El mejor desempeño académico, ¿por qué? Porque el uno, el único obligación que tiene el becario es justamente estudiar. Se le paga por estudiar en realidad, ¿no? Se le daba un bono de 1.200 soles y solamente por dedicarse a estudiar. Estoy hablando allá del 2015 al 2016, yo fui gestor, ¿no? Fuente, Ministerio de Economía y Finanzas, Evaluación de Impacto, beca 18, modalidad ordinaria 2013 y cohorte 2015. Esos. Principales impactos sociales de beca 18 según MEF. Inserción laboral más calificada. Se observa una menor probabilidad que los beneficiarios realicen trabajos no calificados, lo que indica que una mejor inserción en el mercado laboral formal y técnico. Es decir, los que han salido becarios de beca 18, en su mayoría han logrado tener empleos como mano de obra calificada. Ojo, es decir, no solo sueldo mínimo, sino más allá del sueldo mínimo. Incremento de bienestar general. El programa ha generado un mayor índice de bienestar entre jóvenes y sus familias al mejorar sus expectativas de ingreso, de vida y futuros de movilidad social. Cuando hablamos de la movilidad social, hablamos justamente de esta categorización socioeconómica, ¿no? Si tú, para acceder a beca 18, entraste como pobre extremo, por ejemplo, al finalizar tu carrera, al recibir una pensión, llegas a ser, pues, ya no pobre extremo, porque de repente te compras tu departamento, te compras tu refrigeradora, tus cosas, dejas de ser pobre extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, incremento del bienestar general. Equidad territorial y social. Beca 18 permitió reducir brechas de acceso a la educación superior entre jóvenes de zonas rurales, indígenas y en situación de pobreza extrema. Ahora vamos a ver las cifras de la evaluación de impacto del programa Beca 18, cohorte
2013, modalidad ordinaria, institutos, tercera medición. Ojo, eso lo pueden encontrar en el MEF. Aparte está citada en la bibliografía que le hemos alcanzado, le estamos alcanzando. El PPT hoy día es un PPT más actualizado. Eso lo pueden pedir a los responsables de Capacítate Perú. Y esto son los indicadores, por ejemplo. Los institutos elegibles, en su mayoría, fueron Senfotur, CPBAN, CETEMIN, Cibertec. Yo trabajé en Cibertec, ojo. IDAD, Alexander von Humboldt, de Comercio, Buen Pastor, Iberoamericana, Kipu, Inlook, IPM, IPP, CICE, Salesiano, San Antonio, ISIL, Toulouse-Lautrec, IPAE, Senati, Sensico y TechSoup. Estamos hablando, ojo, 2013, corte 2013. Luego existieron otros institutos que también también se les dio poder ingresar a beca 18. La distribución muestra total de clasificación socioeconómica. Por ejemplo, del 100% de becarios, ojo, del 100% de becarios, que fueron 1050, no pobre era, por ejemplo, pobre extremo, 22%, 16%, y pobre extremo, 33%, ¿no? Y otro, los no becarios eran el 51%. Quiere decir que esta población, el, claro, es claro, el 49% eran becarios. O sea, de estos institutos, el 49 eran becarios, ¿no? Y de esos 49%, el 78 era pobre extremo y el 22 era pobre en extremo. ¿No? Esta muestra es el padrón de postulantes de becarios, convocatoria 2013, Pronavec. La elaboración lo hace la Dirección General de Presupuesto. Ojo, del MEF. A ver, luego acá tenemos. Esta foto, por ejemplo, es de algunas becarias que estuvieron en Cibertec. Actividades a desarrollar luego del egreso. La mayoría, al terminar luego del egreso, se dedicó, o sea, del egreso del colegio, ojo, solo a trabajar era el 39%. Apoyar a un familiar, su negocio, chacra, labores del hogar, era el 9.3%. Trabajar y prepararme para postular a un instituto o universidad era el 30.6%. Y luego, exclusivamente para preparar e ingresar al instituto o universidad, solamente el 17%. O sea, solamente el 17% de esta población de beneficiarios se iba a dedicar a estudiar y trabajar. Y el 3% puso otro porcentaje. Ojo. Solamente los que terminaron la secundaria, ojo. El modo de financiamiento de estudios en los no becarios, estamos hablando de los no becarios. ¿No? Financiamiento de los padres, 52.3%. Remuneración por trabajo, 39%. O sea, los que trabajan y estudian, ojo, 39.1%. Financiamiento de otros familiares, que pues es tu tío o los demás, 3.8%. Encuesta a postulantes 2013, tercera medición, INEI. Esa es la fuente. Panel, por mayor demanda de estudiantes. Dice. Acá vamos a ver quiénes recibieron más becarios de beca 18, modalidad institutos, corte 2013. Senati recibió el 40%, ojo, y es una institución pública y privada, Senati. Sencico, el 11.6%. Trentino, 4.5%. Cibertec, 4.1%. Avancis, 3.6%. Iberotec, 3.4%. Y acá podemos ver el resto de institutos que lograron tener, digamos, un porcentaje de estudiantes becarios, ¿no? Por familia de carreras, ¿qué estudiaron? Su mayoría estudió industria y construcción, 62%. Ciencias sociales, ciencias naturales como biología, medicina, o no, como biología, física, 17%. Ciencias sociales como derecho, sociología, solamente 7.6%. Humanidades como educación, por ejemplo, 5%. 5%. Agropecuaria y veterinaria, 4.5%. Ciencia de salud como medicina, enfermería, psicología, 2.5%.
6%. Educación, 1,0%. Beca 18, situación laboral. Y eso es lo que podemos entender mejor, ¿no? Porque esto es el impacto que puede uno recibir si el programa ha sido bien empleado o no, los recursos al menos. El 87,1% está ocupado. ¿Qué quiere decir? Que participa en la población económicamente activa. Ojo, 87%. Es el impacto, ¿no? O sea, que ha recibido educación y tiene una ocupación, ¿no? No ocupado el 12,9%. Y yo, que he estado en beca 18 como gestor, les puedo decir de que ese 12,9% es porque muchos han vuelto a sus pueblos a cuidar a sus padres, mujeres que han salido embarazadas y que no están trabajando. Pero en su mayoría, el 87,1% está como ocupado, sí, está trabajando. Pero vamos ahora a las cifras que nos aterrizan en la realidad. Ojo. La situación laboral por género. Y acá lo vamos por género, ¿por qué? Porque hay que diferenciarlo, ¿no? Mira, el 61,9%, es decir, de hombres, era varones, está ocupado, trabajando. Y el 38,1% eran mujeres. Ojo. ¿De cuál vamos a hablar? De las mujeres, solamente está ocupada, o sea, trabaja en algo, o puede ser dependiente o independiente, pues el 22,4%. Mientras los hombres, el 92,8%. Ahora, características laborales de los ocupados, o sea, de los que trabajan. Solamente los que trabajan, ojo. Independiente, 20%. Es decir, tiene su negocio, no trabaja para alguien, no está en planilla, o sea, hace servicios, ¿no? De los ocupados. Y dependiente, el 80%. Cuando hablamos del 80% es que depende de una empresa, depende de un jefe, ¿no? Ojo. Y en el sector público solamente está el 11,6%. Son muy pocos. Y el 88,4% está en el sector privado. Ojo. Ahora, acá vamos a la realidad del Perú, ¿no? Un empleo, el 89% tiene empleo. Sin embargo, en los ingresos, digamos, de manera informal, está el 6,8%. Y el empleo formal, 49%. Ingresos en formales, 7 puntos. En informal, ¿no? Aquí podemos decir que el suelo no está tan parejo. Sin embargo, existe un 49% que está en planilla, ¿no? O sea, 49% de las personas que están en planilla. Bueno, acá tenemos la bibliografía académica que ustedes pueden verificarlo. Hemos citado a Castro, hemos a Centurión, Aramburú, Andía Valencia, el MEF, que me parece, si ustedes quieren profundizar sus conocimientos, sobre todo en evaluaciones de los programas sociales, evaluaciones de impacto, pueden leer el MEF en el 2015, el MEF en el 2018, los expedientes técnicos de Pronavec en el 2013, el A y el B, que es la información que hemos tratado. La normativa relevante es la Constitución Política del Perú, la ley de creación del MIDIS, la ley del Sistema Nacional de Focalización de Hogares, la ley de participación y control de ciudadanos y la guía de políticas nacionales. Ojo. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido al Grupo Educativo Capacidad Perú por volver a darme la oportunidad de dictar estas charlas, dictar estos cursos de especialización. Vamos a seguir seguro en otros cursos. Y muchas gracias, Lucía, Clark, por la invitación a dictar este curso de especialización. Pregunta, cierto. Pregunta. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Pregunta uno. ¿Cuál considera que es el mayor desafío actual de los programas sociales en el Perú? El mayor desafío es cerrar las brechas. Y esas brechas tienen un plan al 2050. Ojo. Es decir, al 2050 habremos mejorado, reducido la
la pobreza. Ojo, programas sociales, ¿ah? Programas sociales. Pero yo les voy a decir, ni los países más industrializados han cerrado la brecha total. Sin embargo, la han disminuido o la han controlado. Y eso es lo que hace el Perú, ¿no? Por eso que tiene programas sociales. Pregunta 2. ¿Qué rol juega la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas? Mira, la participación ciudadana tiene mucho que ver, más que nada, en la implementación de políticas públicas. Ojo. En el diseño, al menos en el MIR, al menos se invitaba a algunas ONGs, recuerdo, como Idea Internacional, recuerdo, o como Transparencia. Pero en el diseño de políticas, en el diseño de políticas públicas, podríamos decirlo que un foro muy importante es el foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y ahí participan la ciudadanía, participa los empresarios a través de la Sociedad Nacional de Industrias, participa la CONFIEP, participa la CGTP, participa el CUT, participa la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Ese es un foro importante de donde participa la ciudadanía en las políticas públicas. Así que juega un rol muy importante, ¿no? Ojo. Pregunta 3. ¿Cómo se mide la eficacia real de un programa social solo con indicadores cuantitativos? Mira, nosotros hemos revisado un- una evaluación de impacto. Todos han sido cuantitativos, los indicadores. Y tienen que ser cuantitativos porque uno de los principios es que sea objetivo. Si no es objetivo, ¿no? No podemos decir que hemos cerrado brechas. En la gestión pública todo es por evidencia y la mayoría vamos a encontrarlo cuantitativo. También existirán, digamos, medir la eficacia a nivel eh, cualitativa, pero eso dejémoslo a la academia, ¿no? Las universidades, ¿no? Ellos pueden hacer ese rol de la teoría más importante. De repente ver algunos flancos, algunas brechas que aún falta todavía por resolver en los programas sociales. Ojo. Pregunta 4. ¿Por qué algunos programas sociales fracasan incluso teniendo un buen presupuesto? Uno de los principales motivos es la corrupción, ¿no? Tenemos el tema de Halley Warma, ¿no? El Halley Warma, hemos visto, está fracasando justamente por la corrupción, porque las compras se están haciendo, se han hecho a proveedores que ha hecho jugarreta de las normas que tenía Halley Warman, ¿no? Y antes de Halley Warman estaba Prona, ojo, y en Prona también hemos visto que fracasó por la corrupción, ¿no? Uno de los programas más antiguos que siguen vigentes es Foncodes, ¿no? Pero sin embargo también a veces existen algunas filtraciones, algunas investigaciones, ¿no? Hemos visto filtraciones, si no me equivoco, en Pensión 65, que sucedió en Cajamarca, ¿no? O sea, sin embargo, no están fracasando, ¿no? Yo creo que están eh, todavía dando una buena solvencia y una mejor calidad de vida a sus beneficiarios. Sin embargo, existe pues el problema de la corrupción o el mal diseño, el mal diseño, el mal diseño. Pero en este caso, de las políticas, de los programas sociales del MIDIS, no podemos decir que existan mal diseño, o sea, están mejorando la calidad de vida, sobre todo en las zonas donde el Estado no llega. O sea, Pensión 65 podemos verlo en los lugares, en los confines del Perú, juntos iguales, existe en zonas rurales muy alejadas del Perú, ojo, ¿no? El FICE bueno, que es el tema de los balones de gas, eso lo puedes ver en la selva, lo puedes ver en las sierras, donde no llega pues Cálida, donde no llega el GNB, o sea, en los lugares que vas a encontrar que no llega la industrialización del Estado, ¿no? Sin embargo, la corrupción siempre va a ser un problema que puede llevar a fracasar a un programa nacional, ¿no? Otra pregunta me hicieron, otra pregunta. Son todas preguntas que nos dejaron las redes sociales. Ah, ya, muy bien.
Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Clar. Damos por terminado, de repente existe alguna pregunta. Ah, ya. Muchas gracias por la clase, doctor Milton. Nos llegan saludos desde Piura, ICA, nivel nacional. Gracias a sus redes sociales por vernos. Ah, muchos saludos a la gente de Piura. Yo tengo una amiga que conocía en mi historia, la mujer que era de Piura, de, de la Sierra de Piura. Y yo soy de Ica, ¿no? Yo soy de Ica, de Ica de La Tinguiña. Yo crecí en La Tinguiña. Y mis padres viven en Pueblo Joven, Señor de Luren, ¿no? Que ahora ya no es un pueblo joven, ¿no? Ahora es una zona urbanizada, agua, desagüe, pistas, veredas. Está muy cambiada, ¿no? Pero como todos los pueblos pujantes comenzaron de a pocos. Muchísimas gracias, Claro, muchísimas gracias, Lucía.